Lucas, ¿cómo te va? Bienvenido, El gusto de recibirte en mi casa para charlar un rato después de tanto tiempo. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Una charla de 3 estrellas. Gracias por estar del otro lado. Como siempre les decimos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Una charla de 3 estrellas. Y sin perder más tiempo, vinimos hasta la ciudad de Luján para recibir a un personaje histórico acá de la zona, pero queremos, como hacemos siempre, ustedes ya saben, que él mismo se presente. Por favor, le pedimos al nuevo invitado que se presente con nombre completo, dónde nació y el colegio. Bueno, Alfredo Luis Attili, nací aquí en Luján y egresado secundaria Escuela Nacional de Comercio de nuestra ciudad. Nacido acá en la ciudad de Luján. Nacido en la ciudad de Luján, casado, 3 hijos y una nieta. Una nieta, muy bien. Gracias por recibirnos, nos abrió la puerta humildemente en su domicilio. Ya lo conocía, Alfredo, trabajamos juntos allá en la radio Ciudad de Luján, que sigue hoy vigente. Exactamente, Lucas, para mí en particular un gran gusto verte, poder comprobar tu crecimiento periodístico y también en todos los sentidos. Como persona, obviamente, sabemos de tu hombría de bien, un joven talentoso y que está dando muestra de justamente todo lo que es capaz de hacer. Así que gracias por esta presencia tuya aquí con nosotros. No, gracias a usted, que también, dicho sea de paso, ya que me tantos halagos, bueno, aquellos inicios que uno empezó con esta profesión, usted me abrió las puertas ahí de la que habíamos dicho, Radio Ciudad de Luján, yo cuando vivía un tiempito acá. Gracias por la amabilidad, el profesionalismo que puso en ese momento. Había un buen grupo, me imagino cómo va a estar ahora mismo. Y bueno, si quiere contar alguna anécdota de cómo nació el tema de la radio, cómo usted empezó en esos inicios, el tema de la cancha, lo que quiera contar acá para los que están escuchando esta entrevista. Bueno, mira, obviamente que todo esto surge de una vocación que uno traía ya desde muy chico. Siempre teníamos esa intención de estar ligado a la comunicación y particularmente al periodismo. En realidad uno ya, para ser más gráfico, y creo que esto le ha pasado a unos cuantos, en mi rubro, en esta actividad, en la de relator deportivo y futbolístico en particular, que empezamos, bueno, con lo que podíamos, tomábamos cualquier ratita, cualquier palito, cualquier fierrito como micrófono, y en este caso estoy hablando de los 6-7 años, y empezábamos a relatar partidos imaginarios, sabiendo de que también nos gustaba jugar al fútbol, pero a su vez siendo conscientes ya en esa época de que difícilmente nuestras condiciones futbolísticas dieran para llegar muy lejos. Claro. Con lo otro no sabíamos, también era una apuesta. Encima en otra época, como hoy uno se baja una aplicación, esto que tiene, en ese momento que era todo complicado, ¿no? En ese momento había que recurrir, fíjate que estamos hablando de finales de los 60, principio de los 70, televisión blanco y negro. Había que recurrir, en mi caso, a los partidos de reserva que se televisaban los domingos previo a la primera iba diferido el domingo de la noche. Sí, sí. Y esos partidos de reserva me servían a mí para practicar, entre comillas, esto que decía del relato cuando tan solo tenía 7 u 8 años. Así que imagínate, bueno, a partir de ese momento ya estaba instalado un poco esto que hablaba anteriormente de la vocación, del hecho de querer hacer periodismo deportivo y en particular, ¿por qué no relatar partidos de fútbol? Y bueno, finalmente se fue dando, no de manera sencilla, no de manera fácil, hubo que pasar distintas etapas, y bueno, después llegó también paralelamente la posibilidad de iniciarme en el periodismo deportivo, y ahí debo agradecer a muchos que hicieron posible que incursionara. ¿Querés nombrar algunos? Que Sí, está el momento para que lo pueda decir. Sí, puntualmente, mira, con el primero que contacté en su momento fue con el querido recordado Emilio Campos, un gran periodista deportivo, que era el productor, el coordinador periodístico de las transmisiones de Fútbol Color, el equipo que lideraba Miguel Ángel de Renzi como relator. Bueno, con él empecé a trabajar en el año 1982, y así realmente, bueno, descubrí todo lo que era el periodismo deportivo dentro de lo que se podía decir el grado amateur, porque íbamos a las canchas, las que teníamos más cercanas, no había telefonía celular, había que recurrir a los teléfonos de línea, algunas canchas tenían, otras no, había que
ir directamente a caminar cuadras o metros. Uno hoy le dice eso y dice que de qué me está hablando, ¿no? Claro, de qué época, claro. de qué era. Pero bueno, uno se formó con todo eso y hace que, ¿no? Que creo que se valora más. Sí, se valora mucho más eso que en su momento nos formó también en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y nos dio la pauta de que el camino no era nada sencillo, no era nada fácil, pero que había que recorrerlo, había que transitarlo con sus lados buenos y con sus lados no tan buenos. Y así fue entonces que estuvimos allí bastante tiempo, desde el año 82 hasta el 86, si mal no recuerdo, en el equipo de la productora de Rensis. Inclusive hubo un año, en el 84, en el que estuvimos también trabajando para unas transmisiones que se daban por Radio El Mundo, que relataba Ricardo Podestá, comentaba Pedro Valdés. Eran las transmisiones que se llaman la campaña de Boca, en aquel entonces, un año que de Boca mejor complicado. No recordar, el 84. Que los fibrones, el año de los fibrones. Yo estuve en el vestuario. Yo fui testigo, podríamos decir, de esa marcación de las camisetas blancas, los fibrones que se utilizaban para colocar los números. Una época realmente muy mala de Boca. Fíjate que, mira, como anécdota, puedo recordar que uno de los que estaba también en la transmisión, apuntanando los comentarios, era el Rata Ratín, un ídolo de Boca, ídolo total del equipo Geneise, número 5, aquel famoso de Argentina-Inglaterra, el Wembley, el del banderín, el del banderín, cruzado. El Rata Ratín, tengo una anécdota, que íbamos saliendo de la cancha de Ferro, había jugado Boca y Argentinos Juniors, el Argentinos Juniors del Panza Videla, de Borghi, de Castro, de Herero, que perdió la final con Checho Batista. Con la Juventus. Claro, exactamente. Bueno, estuve en esa transmisión que transmitió justamente de Rensis para Radio Belgrano y para TV2. Cuando salíamos de la cancha de Ferro había jugado Argentino, que le había ganado a Boca 3-0, y llegando a una de las esquinas de la cancha de Ferro, recuerdo que había un grupito de Boca que estaba por ahí, de hinchas de Boca, que lo reconocen. Yo iba caminando a la par de él, por supuesto me llevaba mucho en altura, y recuerdo que le gritaban: Rata, Rata, volvé. Claro, él inmediatamente, porque tenía esa rapidez, y tiene esa rapidez, seguramente hace mucho no lo vemos, pero seguramente debe estar muy bien. El Rata, Antonio Baldo Ratín, un ídolo total, gran persona. Recuerdo que se agazapó un poquito, se agachó para llegar a mi oído y dice: pienso que será para que vuelva a jugar, no para que vuelva a dirigir. Él lo había dirigido un tiempo antes y no le veo muy bien por eso, pero como futbolista, nada que decir. Un ídolo total de Boca. Claro. Y otros personajes, recién fuera del aire también mencionabas a Marcelo Tinelli, también estuviste con él, lo conocías cuando arrancó. Claro, cuando comenzó Tinelli, que estaba con José María Muñoz en Rivadavia, él hacía prácticamente lo mismo que podíamos hacer nosotros en las transmisiones de fútbol color, decíamos, para Radio Belgrano, en su momento para Radio del Pueblo, Radio Buenos Aires después, y nos veíamos frecuentemente en las canchas, él cubriendo obviamente para Radio de Rivadavia, para el equipo de José María Muñoz, y realmente teníamos una muy buena relación, un buen vínculo, siempre nos cruzábamos información. Otro Tinelli del que soy, me Otro imagino. Tinelli, mucho más joven, bueno, yo también era más joven. Y sí, verdaderamente fue un placer conocerlo, la pasamos muy bien. Era otra época, otro contexto, obviamente, de la sociedad y de todo, ¿no? Las transmisiones eran diferentes también, como te decía. En mi caso particular, inclusive ya por aquellos años, empezando a desandar este camino que todavía sigo transitando en Radio Ciudad de Luján, del cual vos formaste parte dentro del equipo hace algunos años, como lo marcabas, cosa que agradezco y valoro. Ya también iniciamos ese camino, decíamos, con las dificultades que significaba transmitir fútbol de ascenso y más las categorías menores. Luján en la C por aquel entonces, después el ascenso a la B, y justamente de ese ascenso a la B que se da en el año 91, tengo el recuerdo todavía muy fresco, a pesar de que han pasado más de 30 años, de lo que fue esa transmisión, en la que toda la previa era cancha de Berazategui, Estadio Normal League,
la previa era llegar de la mejor manera. No había otra forma que a través de la radio que tenía a Ciudad de Luján en un dial de FM y además los aparatitos receptores de la radio comunitaria que también existían aquí en nuestra ciudad. Claro, sí, sí. Y bueno, y toda la gente expectante porque llegara esa transmisión para ver cómo le iba a Luján. No había televisación en directo, no había streaming, no había nada. Sí, sí. Estamos hablando del año 91. Y recuerdo que tuvimos que tirar, a la realidad lo hicieron los técnicos. Sí, pero es un conjunto. Fue un conjunto del equipo que había ido. Hubo que tirar 1000 metros de cable, porque la vecina más cercana estaba a 10 cuadras de la cancha, que nos prestó el teléfono, digo, porque había conseguido un teléfono de línea, no era celular. Y recuerdo que ese tirar 1000 metros de cable, que no fueron en línea recta, fueron 4 cuadras de una forma y después había que doblar y 6 cuadras más. Pasar entre los árboles, todo un tema, ¿no? Toda la dificultad que hizo. No es que uno dice cómo era acabar, o era también, me imagino que tendrá su complejidad de otra manera, sí. Pero ahora es bien pensado llegar uno dice, bueno, 10 minutos antes de última vamos y relatar al micrófono el partido. En ese momento me imagino que había que llegar, no sé, 2 horas antes, ¿cuánto tiempo? Y más también, en esa oportunidad llegamos a media mañana, el partido era 3:30, bueno, acomodamos todo. No nos daba el cable, teníamos 1000 metros de cable y llegamos apenas, con lo justo, a instalarnos en la tribuna visitante. O sea, no pudimos llegar al sector de cabina. Entonces ahí la dificultad, ¿no? Pero de cualquier manera pudimos transmitir y llegamos bien. Se nos cortó un par de veces la transmisión, por suerte lo solucionamos rápidamente, porque era todo un asunto tan especial esto de tener que tirar tantos metros de cable, 1000 metros decíamos, para poder transmitir. Bueno, hoy por hoy todo eso se ha superado, está la telefonía celular, está la posibilidad, como vos decías, llegás, te instalás, los celulares te ayudan muchísimo para instalar al equipo de transmisión y todo eso se facilita. Pero eran otras épocas, otros momentos que tenían sus pros y sus contras, ¿no? En lo técnico evidentemente que se ha avanzado muchísimo. Ya como es costumbre tuya, ¿cómo es un día en la vida de Alfredo? Desde que se levanta, vive de esto, te dedicas hace 38 años, puede ser, siguiendo la campaña de Luján. Claro, siguiendo la campaña de Luján, más de 38 años, cumplieron 38 años en julio. Recibiste una grata sorpresa en el estadio 1 de abril, la zona de prensa, le contamos para aquel que no sepa, tendrá su nombre, lleva su nombre, me imagino que como hincha de Luján es algo gratificante por toda la trayectoria. Es inesperado, te puedo asegurar que es inesperado porque uno cuando hace las cosas las hace de corazón y sin esperar nada a cambio. Creo que eso es el sentido que le debemos dar a todo lo que hacemos, ¿no? Tratando de dar lo mejor de nosotros y bueno, después uno involuntariamente recibe estas cosas, ¿no? que lo gratifican, que no dejan de ser algo muy especial, muy emotivo, que nos va a marcar para siempre en el corazón, en este caso de la gente de Club Luján, que ha tenido la generosidad de su presidente Federico Banín y todos los integrantes de la comisión directiva de darle mi nombre a la sala de conferencias del estadio 1 de abril, lugar desde el que hoy estamos transmitiendo. Corre, atención, la gana Veraborda, justito el cruce de Villavicencio, existe el polaco para Veraborda para el polaco, está el polaco, le pegó. ¡Gol! El polaco Gastón Sánchez, un quedo en la defensa visitante, lo aprovechó Veraborda, largó para el polaco y definió entrando al área derecha, nada que hacer para Superman Leguizamón. 18 minutos y algo más de este primer tiempo. Y retomando todo eso, lo que le decía al principio, ¿cómo es un día en la vida de Alfredo? ¿Cómo en la radio, en la semana, cómo se llevan a cabo las transmisiones? Mirá, un día es levantarse 5:30 de la mañana, bueno, ya estamos en el momento inicial, nos bañamos, desayunamos y salimos a trabajar. Trabajamos de administrativo en una estación de servicio, desde hace también prácticamente los mismos años que llevo en la radio, y bueno, a partir de ahí empieza el día, hasta más allá de la 1 de la tarde. Luego venimos, almorzamos, descansamos,
hacemos una horita de gimnasia, actividad física, Está bien, de lunes a viernes. Lunes y viernes tenemos el programa en la radio, sí, de 20 a 21. Es el primer programa de la radio, porque nació con la propia emisora, Radio Ciudad de Luján, el 9 de julio del 85. Allá en la calle Ferrocarril Oeste, donde conozco. Exactamente, y previo a eso había funcionado en la calle La Madrid, atrás de la escuela comercial, justamente la que citaba con anterioridad en el comienzo. Y justamente decía de esto que se da a partir de estar en el programa con más vigencia, ¿no? Porque de manera ininterrumpida, inicialmente por muchos años iba de lunes a viernes, una hora, pero a partir ya de hace unos cuantos años también está solamente lunes y viernes de 20 a 21 horas por Radio Ciudad de Luján. Y después las transmisiones de fútbol, que uno, sabido es, y vos conocés también el tema, cuando arrancamos y visitábamos nuestros inicios, era simplemente los sábados. Sabías que los sábados era el ascenso y los domingos... Y a tal horario. Y encima a tal horario. Ahora, bueno, sabido es que la programación da para cualquier día, en cualquier hora. Entonces, bueno, cuando juega Luján, cualquier día, en cualquier hora, y en cualquier estadio, o sea aquí el 1 de abril o donde fuere, estamos nosotros humildemente acompañando a Luján. Perfecto. Después no te quiero comprometer así al aire, pero vos dijiste hincha de Luján. ¿Después sos hincha de algún otro equipo o fanático del lujanero? No sé si hablar de fanatismo. A mí me gusta hablar de simpatizante o de hincha en este caso, con toda la connotación que ello tiene, ¿no? El hincha de verdad, que tiene un sentimiento y lo demuestra, sobre todo alentando y apoyando al equipo. Y digo esto porque me parece importante, ¿no? Realzar la figura del hincha como debe ser. Y sí, por supuesto, además de Luján, tengo mi simpatía especial por San Lorenzo de Almagro. De chiquito, de la cuna también me hicieron hincha de San Lorenzo, una cuestión hereditaria que yo le he trasladado a los míos también, excepto alguien que por ahí, la mayor, quiso seguir otro camino, es hincha de Boca, pero los otros dos son de San Lorenzo. Sos de ir a la cancha, ¿no? ¿Hace poco fuiste, puede ser? Hace poco estuve en la cancha con mi hijo, fuimos y con un amigo de él también, y estuvimos. Es una manera de demostrar también nuestro sentimiento azulgrana, ¿no? ¿Y cómo es el Alfredo Tilly sacándose a casi 4 décadas dedicándote al periodismo y todo eso? ¿Cómo es Alfredo Tilly en una cancha, siendo como hincha? ¿Hay algún insulto al árbitro eso o no? Dentro de todo, de tantos años se mantiene eso. No digo, por ahí se suelta algún insulto al aire. Al pasar. Al pasar. Sí, generalmente dirigido a quienes pensás que no están marcando lo debido, ¿no? Siempre uno se siente perjudicado como hincha, ahí en función de hincha, ¿no? Ahora después, en función periodística, lo que me toca transmitir, tratamos de ser, realmente lo más justos posible y hablar de la mejor manera también, con el respeto que se merece la gente que nos escucha. Yo digo que en esto fundamentalmente es priorizar, y es algo que llevo desde siempre, ¿no? En la actividad en sí es el respeto por el que está del otro lado, por el oyente. Entonces tratamos de utilizar el mejor lenguaje posible, hoy donde el vocabulario está cada vez más restringido, parece más limitado, donde por ahí no se profundiza en todo el rico bagaje de palabras que puede tener nuestro lenguaje. Digo que uno trata de ponerle lo mejor en ese aspecto, en ese sentido. Pero volviendo, sin querer escapar a tu pregunta, sí, por ahí se escapa algún insulto, obviamente, cuando uno se siente perjudicado, pero después se pasa enseguida, bajan las revoluciones, bajan las pulsaciones y nos vamos tranquilitos para casa, ¿no? Bueno, siguiendo esta temática, acá siempre le contamos que siempre no podemos dejar obviar la pregunta de la gente, lo que ustedes pusieron en las redes. Y una de las cosas, Alfredo, te comento que nos comentaron en las redes, era el tema de cuál fue tu mejor relato y por ahí tu peor relato, porque en esta vida se trata de buenos y malos, a veces que recuerdes un partido, un gol, algo que recuerdes, algo bueno y algo malo. Sí, mirá, el mejor gol creo que, por lo menos, no sé si por lo que fue la participación mía, sino en cuanto a la connotación que tenía ese gol y además por la contextura de ese tanto a favor de Luján
creo que fue en cancha del Porvenir. Luján jugaba, si mal no recuerdo, con Argentino de Quilmes, era la permanencia para que Luján pudiera estar en primera vez, se hizo un triangular, Argentino de Quilmes, Comunicaciones y Luján. ¿Año? Y esto habrá sido año 92, después Luján permanece un año más, en la B hasta el 93. Y cancha del Porvenir, un gol de aproximadamente, yo calculo que serían 30-35 metros casi, le pegó de afuera Oscar Mena, el exjugador de Luján, de Cambaceres, de Lanús, de Platense, de Atlético de Madrid, entre otros equipos, que hasta hace poco fuera técnico de Luján también. Gallego, como le decimos nosotros, le pegó, fue un bombazo, nos dejó prácticamente sin garganta ese grito de gol. Y después, el peor gol, sí lo recuerdo también, no te puedo precisar el año, de acá no lo tengo bien exacto, pero sí fue un Luján Villadálmine, cancha de Villadálmine. Recuerdo estábamos en la cabina, tan cómoda, que siempre nos brinda la gente en Campana, y en ese entonces su jefe de prensa, Daniel Rossi, con quien nos une una amistad, Sí. que perdura a través del tiempo, a pesar de los años, con Daniel, un ser sensacional, que fue dirigente y responsable de prensa del Club Villadálmine. Recuerdo que estábamos transmitiendo y Luján hace un gol. En la cabina estaba mi comentarista y mi asistente. Entonces íbamos con cámara también. Sí. La cámara estaba afuera en la platea. Era día de mucho calor, la ventana abierta de la cabina, la gente de la platea, todos ahí. Yo empiezo a gritar el gol de Luján con normalidad. Creía que lo estaba haciendo el grito de gol bien, tranquilo, sabiendo que la gente de Dálmine teníamos y seguimos teniendo la mejor onda. Pero había alguien atrás mío que no era parte de la transmisión, que se había metido en la cabina, que era simpatizante de Luján. Yo la verdad que no había advertido bien. Recuerdo que pega un grito atrás mío que me paralizó, me dejó prácticamente con el grito de gol a medio arranque, ¿no? Y recuerdo que lo que atiné fue a sacarlo de la cabina, porque toda la gente de Dálmine Platea se dio vuelta. Claro, vos te imaginás una situación así de un hincha que estaba atrás metido en la cabina, la verdad que yo no lo había advertido. Fue realmente muy especial. Eso sí que el operador, en broma, me lo hacía escuchar. Después, durante el programa, me lo hacía escuchar para darme cuenta de cómo había quedado el gol, que había quedado muy mal. Este fue el peor gol de Luján relatado, porque se me cortó el grito de gol, me quedé mientras lo saqué y después retomé como pude con la gente de Dálmine mirando, por supuesto todo con respeto, pero es algo que salió de lo normal. Salió de lo normal. Uno en esa época, yo en días, si nos toqué de visitante, acostumbrado de pronto estar con la gente de visitante, nunca tuvimos problemas en ningún lado. Y hemos transmitido en plateas visitantes, Claro. Con la gente alrededor, nunca tuvimos problemas. Pero en ese entonces, más que la gente conocida, que yo quería, sobre todo gente de prensa, gente amiga de otras radios, colegas de Campana, y la verdad que nos sacó un poquitito de lo que veníamos haciendo, ¿no? Pero ese fue el recuerdo, o ese es el recuerdo que tengo del gol que menos me gustó. Perfecto. Bueno, Alfredo, como sabés, el tiempo es tirano. Sí. Y bueno, hacemos como hacemos siempre a todos los invitados, les hacemos que hagan su autógrafo. No sé si alguna vez te toca firmar mucho a los hinchas, te piden muchos autógrafos. He firmado, no mucho, no, por supuesto, yo no soy tan famoso, tan popular como los amigos que previamente has entrevistado, gente muy grosa, que respetamos muchísimo. Acá lo vemos el Bambino, está también Jorge Barril. Bueno, sí, varios que van pasando, todo lo que han pasado, sí. Bueno, yo humildemente voy a poner mi firma, vos me decís donde usted quiera, sabe que lo puede poner. Bueno, ¿qué te parece? ¿Por acá va bien? ¿O sí, acá en este no hay ningún problema. ¿Aprovecharlo, te parece? Sí, perfecto. ¿Ponemos la firma? Bueno, Y bueno, agradecerte nuevamente, obviamente, por abrirnos las puertas de tu casa, y sabes el afecto que te tengo. Te vuelvo a reiterar amablemente la posibilidad en la que la radio Ciudad de Luján, y bueno, seguramente nos estaremos viendo más seguido, porque hacía tiempo que no te estaba viendo. Mirá, para mí es un placer enorme, te lo digo, te lo vuelvo a repetir todas las veces que sea necesario,
Esta es tu casa, la radio en la que estoy también, el programa Ni Hablar. Sabes que cuando quieras podés acercarte. Para nosotros el gusto de tenerte hoy aquí. Te agradezco enormemente que me hayas tenido en cuenta para esta entrevista, en un programa que está funcionando muy bien, que está dando que hablar, que la gente lo mira, lo comenta. Para nosotros realmente un gustazo enorme. Perfecto. Y esperemos verlo más seguido. Sí, ¿verdad? ojalá. Acá, como saben, una nueva firma, ya cada vez hay más, como él decía. Como saben, las 3 estrellas, una charla 3 estrellas, hoy con Alfredo Attili. Alfredo. Gracias, Lucas. Bueno, nuevamente el agradecimiento a Alfredo Attili, relator de la campaña de Luján, una gloria acá del periodismo. Y bueno, como ya saben, mi nombre es Lucas Bori, los invitamos como siempre a una charla 3 estrellas, domingo 17 horas, así que bueno, les agradecemos que estén del otro lado, muy amable, gracias.